Florence Nightingale, pues la puedes definir perfectamente pues, como una escritora, la puedes definir como una docente, porque al final ella fue una de las precursoras de lo que es en este caso la escuela de enfermería Nightingale, la que monta en el St. Thomas, una estadística epidemiológica victoriano, y aparte de eso, hasta incluso yo siempre he tocado la parte mía, ¿no? La que yo he trabajado mucho, que es la parte de la arquitectura, ¿no? ¿Cómo influye ella en los hospitales? Los hospitales son diferentes a partir de ella. Ella plantea, pero ya no solamente los hospitales, sino hasta incluso el propio urbanismo de Londres. A ella se le pidió que asesorara al urbanismo de Londres y que de alguna forma dijera cómo debería de ser una ciudad más higiénica. Después de las grandes epidemias de cólera que ocurrieron en el siglo XIX, a ella se le pidió consejo y de hecho se le tomó muy enfermera, y sobre todo yo creo que la figura de Florence Nightingale es esa, enfermera. A partir de ella el mundo cambia. El mundo cambia, pero cambia el mundo, ya no solo el mundo en general, sino el mundo también de las enfermeras. Ya a partir de ella hay un antes y un después. O sea, esto es como nosotros ahora mismo con el problema del COVID, ¿no? Estamos hablando de esta situación que tenemos, que va a haber una nueva normalidad a posteriori, pero es que es verdad, o sea, no va a ser igual, ya no será igual, nada. De hecho, bueno, dices que mete muchos cambios, que la enfermería empieza a ser otra cosa y ya empiezan las especialidades enfermeras que antes no teníamos. Sí, También nos introdujo la higiene, que es muy importante y lo hemos visto con esta pandemia. Entonces, con todo esto que relacionamos, te pregunto que cómo es la enfermera del siglo XXI y qué nos ha aportado Florence a nosotros y qué tenemos ahora de ella. hombre, la enfermera del siglo XXI, yo creo que, vamos a ver, la enfermera del siglo XXI es una enfermera que yo no creo que diste mucho de la enfermera que fue Florence Nightingale. Fíjate que, ¿dónde están las enfermeras? ¿Dónde están? Las enfermeras están siempre al pie de la cama de las personas. Las enfermeras están en cada centro de salud en atención primaria, cuando atienden en una consulta de enfermería, cuando van a hacer una visita domiciliaria. Las enfermeras están sobre todo en cada momento, sobre todo en el que hay un acercamiento en el que se necesita que alguien sepa algo, que alguien necesite acompañamiento, que alguien necesite apoyo. Ahí estamos. Yo no he dejado nunca, en estos 25 años que llevo como enfermero, nunca he dejado de tener esta actividad. Y después otra cosa, las enfermeras no tienen hora que a la enfermería, date cuenta que la falta el hecho de si Florence Nightingale fue una líder, no fue una líder, yo creo que a nuestra profesión le falta un poco todavía de madurez. Hemos conseguido mucho, hemos conseguido monstruoso, pero nos falta esa madurez de profesional, nos falta esa conciencia de que tenemos que remar en el mismo sentido. Esto es importantísimo. Y además una falta de saber en ocasiones, porque no todo el mundo, hay gente que verdaderamente, yo creo que sí es consciente de esto, de saber lo que tenemos entre manos, de saber cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel en la sociedad. Un papel fundamental. Somos parte del equipo, algunos llaman multidisciplinar, yo me quedo en el equipo interdisciplinar, en el equipo. Eso es lo que tiene que abogar directamente la propia enfermería. Y es lo que yo creo y es lo que yo enseño ahora mismo en mi actividad docente. Hay que hacerles llegar a los chicos, a nuestros semilleros de futuras enfermeras, que esto es lo que es. Hay que trabajar todos para uno y uno para todos. ¿Y dónde está? ¿Qué es lo que está en el centro? El paciente, el usuario, la persona. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Sí, de hecho el liderazgo es una cosa que tenía en mente preguntarte porque, bueno, ahora con el Nursing Now es lo que pretende, ¿no? Las enfermeras más jóvenes, pues que presuman de ese liderazgo que un poco todavía no hemos llegado a ello. Lo que sí que presumimos mucho en la enfermería es de pasión por el trabajo. Se dice que no se hace enfermera, sino que se nace, ¿no? O sea, es una vocación que yo no conozco ninguna enfermera que no tenga. Entonces, bueno, esto le pasa un poco como a Florence Nightingale, ¿no? La historia que tú nos contaste de Florence Nightingale, bueno, parte de esa historia dice que Florence era una chica que estaba en una familia pues rica y la enfermera en ese momento era pues la gente que no tenía mucho dinero. Y al final, pues mira, una vez más es un símbolo de vocación.
Desde Claro. liderazgo y vocación yo creo que se pueden llegar bien. Creo que eso es lo que le falta un poco a la enfermera Florence, a la Nightingale del siglo XXI, ¿no? Como tú Sí, dices. sí, sí, sí. Aparte de remar todos en el mismo barco, ¿qué más podemos hacer para llegar a este liderazgo? Hombre, hay que, sobre todo tenemos que ver nuestros referentes. O sea, los modelos de enfermería son fundamentales, porque nosotros tenemos que mirar sobre todo a aquellas personas que han marcado nuestro camino. Por ejemplo, una cosa que yo me planteo, ¿qué nos quedamos con de Nightingale? ¿Qué nos podemos quedar de ella? Porque la figura de Nightingale yo creo que ha sido una figura trascendental. Ahí, lo que comentaba antes, hay un antes y un después. O sea, Eso es. te puedes quedar, pues, por ejemplo, con cosas como, por ejemplo, la ilusión. A mí me parece fundamental. ¿Con qué ilusión tomó ella, con 38 enfermeras, se marcha a Crimea como una loca? O sea, porque prácticamente una mujer allí sabiendo cómo se desenvolvía, pero hay una cosa que marca la figura de Florence Nightingale, aparte de la ilusión, el carácter. Era una persona con carácter, una persona con las ideas claras, sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era su papel, cuál era su rol, y estuvo de forma reiterada intentando que los demás entendieran cuál era su papel dentro del hospital, en este caso el hospital de Scutari. Después tenía otra capacidad también que a mí me gusta mucho, que es la capacidad de la diplomacia. Y eso no solamente lo vemos en Crimea, lo vemos, además lo vemos a lo largo de toda su trayectoria y de toda su vida. Es una señora que, como tú comentabas, está bien relacionada con una posición social destacada, pero esa posición social le sabe sacar rédito. ¿Qué rédito le saca? El poder relacionarse con las altas esferas de la sociedad y sacar verdaderamente el beneficio para conseguir sus objetivos. Eso me parece muy inteligente. A mí me parece, me hubiera gustado, si yo tuviera una máquina del tiempo, me hubiera encantado conocerla y tomarnos un café y hablar e intercambiar, porque sobre todo, yo creo que una cosa que hay que tener presente, y es que Nightingale tenía las ideas claras, sabía lo que quería, sabía lo que era la enfermería, y eso lo retrata directamente, hombre, dentro de el contexto en el que se mueve. Hay que entenderlo dentro del contexto. Ella está dentro del contexto higienista, está dentro del contexto que todavía no se conocen los microorganismos, pero tú imagínate si llegan a conocerse los microorganismos. Me planteo una cosa, ¿tienen las enfermeras de hoy claras las cosas? ¿Tienen las enfermeras de hoy presentes si existen líderes? ¿Los líderes de la enfermería tienen las cosas claras? Aquí tendríamos que, yo dejo también esa pregunta para llegar a la verdad. Yo creo que los líderes, algunos líderes, otros no, falta todavía de alguna forma que vislumbren cuál es su camino, cuál es su objetivo. Hay cosas que son fundamentales, hay cosas como, por ejemplo, a mí me parece fundamental el reconocimiento social de la enfermera. O sea, lo hemos visto en este tiempo de crisis del COVID, que no hay un reconocimiento todavía social de la enfermera. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Ha habido conatos, pero no. Cuando tú hablas de médicos y profesionales sanitarios, no, médicos y enfermeras. O sea, ¿cómo podemos decir profesionales sanitarios y meternos? La enfermera es una figura que ya está identificada, una figura que le falta, sobre todo, que tenga ese reconocimiento social. ¿Y cómo se reconoce socialmente? Pues como reconoce esta sociedad. Si dentro del Sistema Nacional de Salud nosotros todavía seguimos siendo un grupo A2, pues esto no es un reconocimiento social. El gobierno debería de plantearse que nosotros tenemos que asumir que nuestra carga docente son 240 créditos STS y por consiguiente tenemos que ostentar pues la posición de grado y pagársenos como nos merecemos, porque nuestra actividad no es menor que la actividad de otros profesionales. El reconocimiento de las especialidades es otra forma. El reconocimiento de la prescripción enfermera, que nos da autonomía para nosotros. Eso no quiere decir que yo tenga que diagnosticar, no, sino simplemente es armarme con las herramientas que necesito para poder prestar los cuidados y poder prestar la asistencia que tengo que prestar. Yo no quiero ser médico, yo quiero ser enfermero. Estoy orgulloso de ser. Sí, este reconocimiento enfermero es el que, bueno, ahora con el COVID se está luchando por él muchísimo más. Y es verdad que sí que dicen médicos y profesionales sanitarios, pero bueno, es que la enfermería se distingue fácilmente. ¿En qué nos distinguen las enfermeras? Uy, fíjate que nosotros sobre todo tenemos que plantearnos que las enfermeras tienen, vamos a ver, hay un reconocimiento sobre todo, lo que nos diferencia a nosotros es el concepto que tenemos nosotros de las personas con las que nosotros interactuamos, que la salud, según la OMS, es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. Ese concepto que nosotros nos aprendemos, porque además es fundamental para poder entender muchas cosas, habla de una esfera física, habla de una esfera psíquica, habla de una esfera social.
yo incluiría hasta incluso la esfera espiritual. Cuando la enfermera interactúa y cuando la enfermera realiza cualquier tipo de intervención terapéutica con las personas con las que interactúa y con las personas a las que asiste, ese concepto, hay un concepto holístico, hay una preocupación por todas las que son fundamentales. Y hay dos cosas que yo creo que también son trascendentales dentro de lo que nos hace ser diferentes. Primero, nuestro carácter vocacional, lo que tú comentabas antes. Yo creo que ese carácter vocacional está ahí, está ahí. Yo creo que es fundamental y sobre todo a ese carácter vocacional yo le echo unas gotitas de algo y las gotitas es de la ilusión. Nosotros, las reinas del esparadrapo, como a veces digo yo en muchas mesas cuando hablamos, ponemos esas gotas de ilusión y donde hay problemas, nosotros no hacemos más que versos. Si hay algo que falla mucho en la enfermería, bueno, en general en la ciencia, pero en la enfermería incluso más, es la investigación. No hay financiación para investigación y las enfermeras encontramos muchas barreras a la hora de investigar. ¿Cómo podemos frenar esto? Cuéntame la importancia de la investigación y cómo podemos animar a que las enfermeras investiguen. Claro. Yo, mira, vamos a ver, esa es una de las partes de la madurez que yo creo que nos falta. Nos falta también creérnoslo. Tenemos que creérnoslo. Tenemos que ser un poco echados para adelante y tenemos que creer que podemos nosotros investigar. Hombre, ahora mismo, por ejemplo, a mí me ha parecido verdaderamente una falta de respeto, te lo digo además incluso así, y pues, por ejemplo, que no se incluya en esa mesa de reconstrucción, no se incluya al Consejo Nacional de Enfermería. Me parece una falta de respeto hacia las enfermeras. O sea, yo creo que el gobierno debe de replantearse cosas y debe de tener en cuenta que tenemos nosotros, somos un capital importante de la administración, un capital importante de este país, que podemos solucionar muchísimas cosas y que podemos dar una visión completamente. Es que la investigación es fundamental y eso yo creo que nos va a terminar de consolidar como profesión. Tenemos que potenciarlo. Yo, por ejemplo, desde la Asociación Canaria de Historia de la Profesión Enfermera, no hago otra cosa más que crear nuestro semillero. En la escuela tenemos un semillero, lo que llamo yo el semillero. A mí me encanta el semillero porque me parece como si fuera como ese espacio que creamos para esas personas, esos alumnos, esas jóvenes enfermeras que lo que quieren no es otra cosa sino empezar a dar sus primeros pasos y que nosotros podamos ir orientándolos e ir aprendiendo, porque además yo creo que ya no solamente es que ellos aprendan de nosotros, sino lo que nosotros podemos aprender, que la investigación desde las escuelas se está potenciando. Los trabajos de fin de grado, el hecho de que hayan unas normas, que los alumnos sepan, las futuras enfermeras sepan cómo publicar. Esto es otra cosa muy importante. Las publicaciones me parecen fundamentales, porque las publicaciones no son otra cosa sino nuestra herramienta para que otras enfermeras conozcan lo que estamos haciendo en otros sitios. O sea, las publicaciones, el saber publicar, el tener vetados muchos sitios. O sea, es vergonzoso que nosotros no tengamos, por ejemplo, una revista de habla española en JCR, por ejemplo, de enfermería. Es una cosa que tenemos que, hacia ahí, ¿ves? Ese es un objetivo que se tiene que ver. Entonces, siempre tenemos que buscar puertas pequeñas y es hora de buscar puertas grandes. Nosotros nos merecemos las puertas grandes y tenemos que entrar siempre por las puertas grandes y creernos que tenemos... El hecho de que, de que ninguna enfermera esté en este comité de reconstrucción tan importante, que ninguna enfermera esté en esa toma de decisiones tan importante, yo me imagino a Florence Nightingale alzando la voz y liando la parda, porque no estamos ahí. ¿Tú cómo te la imaginas? ¿Qué haría Florence Nightingale en esta situación? Hombre, Florence Nightingale, fíjate tú, yo viendo, y además después de las jornadas de ayer del Congreso Virtual, que hemos visto muchísimas de las caras que puede tener, o sea, yo creo que utilizaría la inteligencia, la astucia. Yo creo que la astucia sería el buscar de alguna forma, buscar aquellos clics que le permitieran que se incorporara directamente la enfermera. De todas formas, yo no me gusta, fíjate que soy más conciliador que otra cosa, es mi perfil. Siempre me gusta conciliar, no me gustan los conflictos, pero yo creo que a lo mejor hace falta volver otra vez a plantearnos que tenemos que hacer otra revolución de las batas blancas. Yo, aquello que recoge Concha Germán en su libro La revolución de las batas blancas, yo creo que es un libro de referencia. Yo creo que vamos a tener que volver a planteárnoslo. Tenemos que cambiar esto, hay que cambiarlo. Y yo creo que hay mucha gente ilusionada, gente con ganas. Floren buscaría buscaría la fórmula para
diplomáticamente conseguirlo. Y si no, ya pasaría a la segunda de otro tipo. Pero viendo la astucia, viendo cómo ella consigue fondos, cómo ella monta su propia escuela de enfermería, la del St. Thomas, y cómo después ya en pocos años monta ya mil escuelas. Además, logra saber, fíjate tú, logra generar la inquietud en aquellos discípulos de ella para que después sigan propagando. Me recuerdo un poco a Jesucristo, ¿no? Y la catecumenización. O sea, logró que la gente después catecumenizara. Cómo después diferentes enfermeras que se forman en esas primeras promociones son las que van diseminando por toda la geografía del mundo, van diseminando directamente su conocimiento, su modo de trabajar, su forma de trabajar. Y la filosofía Nightingale, o sea, a mí me parece una persona apasionante. A mí es apasionante. De hecho, en el despacho donde tengo en la escuela tengo una foto de ella y a veces me miran como un poco raro, pero es que vamos a ver, es que es un referente. O sea, el que lleva aquí historia de la enfermería no puede tener otra foto más que la de Floren